La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle. Véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha. Este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo la Cátedra de Valle, auspiciada esta hora, esta cátedra, valga la redundancia, por el doctor Mauricio Oliva Herrera, que la hemos rescatado después de 47 años que estuvo en el olvido. Y con justa y sobrada razón dijo don Matías Funes: la Cátedra de Valle es letra muerta. Selecto del auditorio, pero hoy por hoy eso ya no es cátedra, ya no es letra muerta. Está viva y Valle vive en el corazón de los hondureños. Hoy es 1 de marzo del año 2016 y con el abogado y licenciado en Historia, don Ismael Cepeda Ordóñez, a quien le damos la más cordial bienvenida, vamos a conversar sobre la muerte de este cholutecano, de este hondureño, de este centroamericano, pero con perfil continental. Él muere un 2 de marzo de 1834. Hay dos tesis y sobre eso vamos a hacer la aclaración. Escribió en un rotativo nacional el excomisionado de los derechos humanos, el doctor Custodio, que Valle había sido envenenado. Los parientes de este ilustre varón también arguyeron de que había sido envenenado con camotío, pero nosotros tenemos una patente del doctor que lo atendió, que lo escribió en la revista médica hondureña, donde dice lo que estos dos personajes han mencionado, o familiares y el doctor Custodio. Así las cosas. Este es uno de los capítulos más interesantes desde el punto de vista de la medicina, y no solo de la medicina, sino que el vacío que don José Díaz del Valle o José Cecilio del Valle le dejó a Centroamérica, le dejó a Honduras y le dejó a las dos Américas. Pero dicho esto, paso a la realidad y se le cede la palabra a nuestro codirector para que él prepare ese escenario imaginario antes de que ese infausto acontecimiento suceda, y posteriormente vamos a escuchar lo que dijo una parte, lo que dijo la otra. También vamos a ver algunas fotografías tomadas allá en la antigua Guatemala sobre la tumba de Valle, que honestamente está en un total abandono, y que esto es un aldabonazo a la conciencia de nuestras autoridades y también de las autoridades guatemaltecas, porque él, si bien es cierto que nació en Choluteca, él salió desde muy temprana edad e hizo su vida en la metrópoli de aquel entonces de la Federación, que era el Reino de Guatemala, teniendo su sede en Ciudad de Guatemala. Licenciado Cepeda Ordóñez, ¿qué nos opina sobre esos dos extremos que acabamos de mencionar? Y posteriormente vamos a hacer en el segundo segmento la evolución y el legado que este ilustre varón, reitero, cholutecano, hondureño, centroamericano, pero con perfil continental, a grado tal
que se le dio en llamar el hombre de las dos Américas. Adelante, licenciado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda nuestra teleaudiencia del Canal 20, el canal del Congreso Nacional y su Cátedra de Valle. Es indudable que el tema sobre la muerte, tal como lo señala usted, doctor Barrios, ha suscitado alguna polémica. Y eso va a ser parte del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. La familia de don José de Silva del Valle acostumbraba pasar en la hacienda La Concepción prácticamente la fiesta de fin de año. Esa hacienda La Concepción, que había sido adquirida por él en 1822, alrededor de un costo de unos 10,000 pesos plata de aquella época. Obviamente que él, junto a su familia, su esposa, doña María Josefa Valero Morales, sus hermanas y sus 5 hijos, 4 muchachas y un varón, José Bernardo, gustaban pasar esas fiestas de fin de año en la hacienda La Concepción, con una más o menos distante de unos 16 leguas de Ciudad Guatemala. A finales de ese año de 1833, en diciembre, todo parecía normal. Sin embargo, ya para el 1 de febrero del año 1834, don José de Silva del Valle empezó a sentir alguna fatiga en su pecho, dolores de fatiga, y que fue remediado y atendido por su familia con tisanas, con algunas bebidas, algunos calmantes, pero con los días que transcurrieron ese mes de febrero empezó a sentir una molestia mayor. Fue así que el presbítero don Mariano Borja, que los acompañaba en ese retiro de esos días ahí en la hacienda de La Concepción, fue a la ciudad de Guatemala para traer realmente un médico que atendiera los dolores que había presentado en ese momento. Fue así que don Quirino Flores, un competente médico que también se desempeñaba como senador, cuyas reuniones del Senado estaban en Sonsonate, llegó a verlo y recomendó que realmente se trasladara a Ciudad de Guatemala y le dejó unas indicaciones que fueron realmente muy consideradas con su familia. Fue así que realmente salieron su familia junto a los parientes en una litera especial para trasladarlo de la hacienda La Concepción a lo que es Ciudad Guatemala. En esos días, ya a finales del mes de febrero, empezó a sentirse mucho más mal. Y fue así que llegaron a una hacienda intermedia que es el Jute. Sin embargo, él ya no presentaba mejoría, sino que el ardor en el pecho le daba algunas indicaciones a la familia que eso era mucho más que lo que el doctor Quirino Flores había advertido. Un detalle, en el año 2014, para ser exacto, el 11 de septiembre, estuvo aquí en Honduras a través de ese periódico tan investigativo que es el diario El Heraldo, trajo, o llegó más bien, fue a Guatemala, el periodista Faustino Ordóñez. Vaca, creo. Sí. Ordóñez Vaca. Sí. Y dicho sea de paso, al principio apareció una fotografía que dice parientes de parientes, Valle murió envenenado. Sí. Dicen los parientes de que lo envenenaron con camotillo, y los que conocemos, los que sabemos algo de esa hierba, no es que mata al instante, sino que va matando paulatinamente. Se dice que si el camotillo se cortó de un año, la persona va a padecer de cualquier dolama, de diarreas, calenturas, etcétera, etcétera, un año, y al año cadáver. Pero está la otra tesis, la tesis médica,
pero eso lo vamos a ver más adelante. Disculpe la interrupción, pero valía la pena hacer mención de esa labor periodística que nos está sirviendo para esta cátedra, porque un periódico es del dominio público y no estamos tampoco, estamos mencionando la fuente, claro, y además de eso es del dominio público. No estamos expropiándonos del valor intelectual del periódico porque mencionamos la fuente. Como dice, la verdad en sus manos. Fue así entonces que esos finales días del mes de febrero de 1834 empezaron exactamente a ser más complicadas las... Aquí podemos ver el mausoleo de la familia Valero, allá en Ciudad de Guatemala, donde tienen prácticamente las lápidas donde los distintos parientes de don José de Silva del Valle descansan en la paz del Señor. Entonces decíamos que llegando a la hacienda del Corral de Piedra, un domingo 2 de marzo del año 1834, las complicaciones de su salud se vieron realmente muy, pero muy afectadas. Precarias. Eso entonces hizo que la familia descansara, esperando que eso realmente con los medicamentos y con las indicaciones del doctor Quirino Flores, él pudiera recuperarse. Sin embargo, el dolor de fatiga fue cada día más intenso, y siendo alrededor de las 10 de la mañana, don José de Silva del Valle pasó al más allá. Él tuvo la oportunidad de hablar con el padre Mariano Borja, el presbítero que lo acompañaba, y también de la mano de su hijo José Bernardo entregó su alma al Creador. Esto es importante porque realmente uno de los episodios que el biógrafo don Ramón Rosa hace un retrato real de las circunstancias en que ese domingo 2 de marzo de 1834, don José de Silva del Valle entrega su alma a la inmortalidad, y prácticamente no pudieron llegar con él a Ciudad de Guatemala para hacer alguna intervención, sino que en la hacienda el Corral de Piedra entrega al Creador su vida. Yo creo que en este punto, tal como lo señala el doctor Barrio, hay una controversia. En algún momento dado se dijo que, y la familia lo sostiene en ese ejemplar, reportaje del diario El Heraldo, una crónica. Ellos en la tradición familiar sostienen que él fue envenenado. Sin embargo, en ocasión del bicentenario del nacimiento de don José de Silva del Valle en 1977, el cardiólogo don Alfredo León Gómez, leyendo las explicaciones que dieron las crónicas de ese momento, realmente llegó a la conclusión de que don José de Silva del Valle había muerto por un fulminante ataque al corazón de carácter inmediato, que había venido teniendo varios desarrollos desde ese 22 de febrero hasta el domingo 2 de marzo de 1834. Eso que usted se refiere lo encontramos, bueno, ahí están los descendientes de Valle, de don José Cecilio bisnietos. Los bisnietos. Mire, don Bernardo del Valle tiene un bastante parecido, como lo recordamos en los retratos. Sí, exactamente, y su esposa. Pero ahí en la consola tenemos en la página 11 y la página 12, creo que son, si mal no recuerdo, está el detalle que da de la revista el doctor Adolfo Delgado. Ahí dice: el cuadro clínico presentado por don José Cecilio del Valle antes de su muerte
es el de un infarto del miocardio, complicado por insuficiencia cardíaca izquierda en su forma más grave que el edema agudo del pulmón. Es así que un 2 de marzo de 1834 fallece él únicamente rodeado de sus familiares, unos arrieros que estaban por ahí, y muere el más grande pensador y erudito que hasta la fecha haya tenido en Centroamérica, dijo hijo predilecto de Choluteca, de Jerez de la Frontera y de Mis Reales Tamarindos. Esta es una fuente que escribió el doctor Alfredo León Gómez de la Revista Médica Hondureña, volumen número 63, número 3 de 1995. Correcto. En conclusión, selecto teleauditorio y dilecto abogado e historiador Cepeda Ordóñez, está lo que cuentan sus parientes, sí, que hay que escucharlos, porque claro, una versión. La historia recoge un lado, hay que decirlo, porque no podemos, no somos apologistas, pues. Claro. No vamos a decir lo que no se dijo, sí, pero eso está escrito. Ni especuladores tampoco, ¿verdad? Entonces, siempre es bien importante hacerle saber a nuestro teleauditorio que la Cátedra de Valle está para darle a conocer al selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha, que es el pueblo hondureño y allende por el internet, que nos puedan ver de cómo fue el suceso de la muerte de José Cecilio del Valle. Lo más doloroso, que él muere sin darse cuenta, sí, que es el presidente, sí, de la Federación. De la República Federal de Centroamérica. Exactamente. Eso realmente creo que es lo rescatable en este suceso, trágico para la familia, infausto para el mundo de la ciencia y sobre todo una pérdida irreparable para la República Federal de Centroamérica. Así es. Creo que cuando analizamos las circunstancias de la muerte de don José Cecilio del Valle, ese día domingo a las 10 de la mañana, un 2 de marzo de 1834, estamos diciendo que el día de mañana, 2 de marzo del año 2016, estamos conmemorando el 182 aniversario de la muerte de este patricio centroamericano, de este hombre cuya memoria siempre vamos a traer como parte de ese legado histórico que un hombre de su dimensión continental ha planteado a las nuevas generaciones, que realmente no hay nada más importante en este mundo que la educación. Definitivamente. Y ahí, selecto teleauditorio, ustedes pueden apreciar a Rebeca, Ricardo, con su nieto y su sobrino José. Así que en el siguiente segmento, porque ya nos vamos a ir a la primera pausa, vamos a ver la evolución y el legado que este patricio centroamericano, hombre de las dos Américas, nos legó. Por favor, no nos cambie, ya regresamos. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle, véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país. Continuamos con la Cátedra de Valle, selecto teleauditorio que nos ve y nos escucha hoy 1 de marzo del año 2016 a través de TV20, canal del Congreso Nacional. Ya hemos pues dilucidado de que efectivamente el sabio Valle
murió de un infarto al miocardio, tal como lo aparece descrito en la revista médica hondureña del año 95 por el doctor León Gómez, un cardiólogo del Hospital La Policlínica. Ahora bien, pero ya ahora tenemos que de contarles esa evolución de Valle. Valle nace en Cholutec. Si nuestro camarógrafo nos ayuda con la diapositiva donde está descrito todo la evolución de Valle, para que nuestro selecto el auditorio lo aprecie. Ahí tenemos el legado de Valle. Bueno, él ya murió. Entonces, ¿cuál es el legado de Valle? Sencillamente el legado de Valle, pues, fue los padres de José Cecilio, deseosos de educar a su hijo, viajan a Guatemala y lo inscriben a la Universidad Benemérita del capital del Reino de Guatemala en el año 1789. Ya en el 1791 él ya es un estudiante y se gradúa en Derecho Civil y Canónico. En 1794 se gradúa de bachiller en Filosofía. Ya en el 1795 falleció su madre, lo que lo llevó a interrumpir sus estudios. En 1803 obtiene el título de abogado y ahí es donde gana su primer juicio, se lo gana a la familia de su primo. A su primo, a don Dionisio Herrera, que tenía un litigio. Ya llegamos como en 1812, el 12 de octubre de 1812, contrae matrimonio con doña Josefa Valero Morales, originaria de Comayagua. En 1821, Valle es electo alcalde de Guatemala. En 1822, estuvo en prisión por disputas internas de la sociedad guatemalteca entre el 27 de agosto de 1822 y el 22 de febrero de 1823, cuando es puesto en libertad y emerge a ser el canciller del imperio de Iturbide allá en México. En 1824, cuando cae el gobierno de Iturbide, Valle regresa a Guatemala para postularse por las Provincias Unidas de Centroamérica. En 1823 se postuló a la presidencia nuevamente y reiteramos ya un 2 como mañana, nada más que en 1834, fallece este patricio centroamericano, hombre de las dos Américas, pero hay varios elogios póstumos, abogado y licenciado, esos elogios. Cuando se enteraron las autoridades en Ciudad Guatemala y las autoridades federales reunidas en El Salvador, empezaron a tomar una posición de decir cuál va a ser realmente las honras fúnebres de las cuales iba a ser objeto Valle. Barrundia, con una expresión categórica, dijo: Valle ha muerto. Que igual cuando él, estando de diputado, pidió a la Asamblea Constituyente que se reconociera un minuto de silencio por la muerte de Jeremías Bentham, ellos recordaron y dijeron: también Mirabeau, allá en la Asamblea Nacional Constituyente en Francia, pidió cuando Benjamin Franklin falleció que también había que declarar un luto para que la posteridad les hiciera justicia, como efectivamente le ha hecho a Valle, y acordó la Asamblea y las autoridades en Guatemala 3 días de luto regio, con y se colocó un retrato de él en el salón de sesiones del Congreso en Guatemala. Así que entonces, toda esa pérdida que significó para Centroamérica, porque hay que considerar, las elecciones de 1834 frente a Morazán
realmente resultó victorioso José Cecilio del Valle. Todos los electores estaban convencidos que efectivamente Valle era la persona indicada para que la pacificación de Centroamérica de nuevo llegara. Volviera a su normalidad. Volviera a su normalidad, y estaban convencidos, y algunos, sobre todo su biógrafo, don Ramón Rosa, recogiendo testimonios de JJ Palma, que su nieto le había contado en Guatemala, que en los delirios de la muerte Valle había señalado y pronunciado que él se iba a sentir realmente orgulloso si le daba la pacificación a Centroamérica. Y esto lo tenía también otra preocupación, que cuando llegara a ejercer la presidencia, él iba a traer sabios de Europa para que le ayudaran en la administración del gobierno. Así que con ese sentimiento Valle muere, y resulta una cosa extraordinaria que las autoridades de Guatemala le rindieron sendos homenajes a su muerte. Definitivamente, eso tenemos que agradecérselo a los hermanos guatemaltecos, pero Honduras no se queda atrás. Claro. Honduras no se queda atrás porque a la sazón, en julio de 1950, el Banco Central de Honduras, con la comisión organizadora de la Banca Nacional, acordémonos que se está organizando después del gobierno de Juan Manuel Gálvez, vienen seis técnicos del Banco Mundial a organizarnos como república, a organizar el Estado, la administración pública. Sí. Y entonces ahí está la comisión organizadora de la Banca Nacional, que abrió un concurso para los artistas hondureños y designar los motivos en las denominaciones de los billetes de 1, de 10, de 20 y de 100 lempiras en aquel entonces. Y al reverso del billete 100 lempiras, se honra a Valle con el primer prócer nacional, José Cecilio del Valle. Así que esa es la explicación, así a vuelo de pájaro, a toda nuestra teleaudiencia de lo que ha sido esa labor de José Cecilio del Valle. Así que más adelantito vamos a ver lo que es la evolución. Aquí lo tomamos por la muerte. Licenciado. Es importante señalar que el Congreso Nacional en 1934, en ocasión del centenario de nacimiento, acordó repatriar los restos de Valle y hacer un mausoleo aquí en Tegucigalpa. No se pudo, me imagino, por algunos reclamos familiares, pero el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo en 1934, en ocasión del primer centenario de muerte de don José Cecilio del Valle, que sus restos fueran repatriados a Honduras y se le diera toda la solemnidad, y no se ejecutó por el Poder Ejecutivo esa decisión por algunas razones familiares, porque había sido prácticamente, los familiares no es que se hayan opuesto, sino que ellos creían que desmembrar el mausoleo de la parte más importante, que era su pariente don José Cecilio del Valle, no se pudo verificar ese decreto legislativo. Definitivamente, con justa y sobrada razón. Selecto televidores que nos escucha, este es TV20, canal del Congreso Nacional, difundiendo en esta tarde, en esta noche o en esta mañana, la Cátedra de Valle. Ahí tenemos en su pantalla José Cecilio del Valle, que nace en Choluteca el 22 de noviembre de 1777 y murió en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Fue un filósofo, político, abogado, periodista, estadista, botánico, historiador. Sí. Bueno, por eso se le llamaba al sabio Valle. Dijimos y reiteramos, realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que le forjaron el amor a las ciencias y lo hacía investigar incansablemente en los libros, en los hechos y las cosas. También
su espíritu investigador penetró los estrados del conocimiento y su poderosa inteligencia lo llevó a cristalizar, todo lo que sabemos de él. Más adelante tenemos ahí otras diapositivas que se las vamos a mostrar. Ahí tenemos manuscritos. Esa es la letra del sabio José Cecilio del Valle, y si ustedes, selecto teleauditorio, observan el escrito que está en su derecha de sus televisores, van a ver la firma del sabio Valle, y son 6 documentos que se han rescatado. Déjenme decirles, y esto no con ánimo de hacer propaganda, tuve un obsequio, ya lo dije una vez acá, me regalaron las cartas de y para José Cecilio del Valle, además de las cartas familiares que el historiador don Juan Valladares las publicó allá por la década del 50, sí. Siendo jefe de Estado, creo que don Julio Lozano Díaz, y se han reproducido. Más adelante podemos ver otras imágenes del sabio Valle, de sus parentelas, de sus amigos. Ahí tenemos esa que nos van a mostrar, esa es un libro de actas donde aparece al final la firma de los cuadernos manuscritos de Valle. Pero continúe, licenciado. El infausto noticia de la muerte de José Cecilio del Valle consternó no solamente a sus amigos, no solo a sus electores que lo habían ya votado como parte de las elecciones frente a Morazán y lo habían convertido en el presidente de la República Federal, sino que hay una exclamación interesante del poeta salvadoreño don Manuel Peraza: Centroamérica, has perdido a uno de tus sabios. ¿Cuánto te costará de nuevo hacer un segundo después de que el primero ha muerto por esos designios de los mortales? Esa expresión de un modelo de epitafio que nos insta a los centroamericanos a mantener viva la memoria, a mantener su pensamiento vigente, y que la Cátedra de Valle y todo lo que alrededor de ella vayamos construyendo realmente constituya uno de los tributos más importantes y homenaje a un hombre que hoy por hoy, en este siglo XXI, puede ser nuestro modelo de la investigación científica, y un hombre no solamente producto de la Ilustración, sino un ferviente admirador que apostó siempre por la educación, por la ciencia, y que apostó decididamente que no hay nada mejor que el trabajo, la prosperidad para alcanzar lo mejor que puedan tener las naciones. Los descendientes de Valle están muy agradecidos con Honduras, y está un poco ilegible la fotografía que pudimos rescatar, así que únicamente podemos decirle que los Valle agradecidos con Honduras porque estuvieron acá, o mejor dicho, fueron visitados allá en Guatemala por el diario El Heraldo. Vamos a ver la biblioteca de Valle. Sí. La biblioteca de Valle es otra diapositiva que tenemos acá en la consola. Que se conserva en la Universidad Marroquín de Guatemala. Exactamente, y hay un detalle importante. A la sazón, siendo rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Juan Almendares, fue a negociar al historiador don Mario Argueta esa biblioteca. Por favor, la biblioteca nos la ponen ahí en pantalla para que la mire nuestro selecto teleauditorio, porque es una de las bibliotecas más grandes que tenemos en aquel entonces. Sí. Y no se pudo negociar por razones del dinero. Así que parece que tenemos una falla técnica y no la vamos a poder observar en esta oportunidad. Pero déjenos decirles que sí se quiso recuperar la biblioteca de
de José Cecilio del Valle. Así que nosotros no solamente en este foro estamos honrando a Valle, porque estas honras, déjenme decirle, que no fueran posibles si el doctor Mauricio Oliva Herrera, actual presidente del Congreso Nacional, no hubiera dado el apoyo irrestricto como le está dando a la Cátedra de Valle, para darle a conocer al pueblo hondureño. Este es un pariente de cercano, que lo tuvimos allá fue entrevistado allá en Ciudad de Guatemala por el periodista que lo visitó. Mi nieto en tercera o cuarta generación. Sí, incluso creo que esa fotografía se la tomaron es tataranieto. Tataranieto. Ricardo Valle es hijo de Bernardo del Valle, uno de los bisnietos del prócer centroamericano. Y hay otra fotografía donde aparece también Rebeca de Valle, creo que la esposa de él. Tal vez no la pueden poner Rebeca de Valle. Más adelante vamos a ver a otro de los descendientes de Valle allá en Guatemala. Esto fue si nos lo pone el camarógrafo, por favor, el operador, perdón. Cuando Ramón Rosa hizo la biografía de Valle, el gobierno de Marco Aurelio Soto mandó una delegación también a Guatemala para tratar con el apoderado de la familia Valle, don Mariano Rodríguez. Y eso permitió también que varios de los documentos se compraron en ese periodo. No sabemos realmente, porque lo hemos visto en el archivo, conocemos el expediente de todas las diligencias, pero no sabemos cuál es de eso. Lo que sí, don Rómulo Durón, don Juan Valladares y otros que han trabajado sobre la personalidad de don José Cecilio del Valle encontraron documentos que sirvieron para elaborar una serie de trabajos y publicaciones que permitieron que alrededor de la figura de Valle se sigan encontrando novedades. Es más, actualmente parte de más de 300 y tantas fichas como bibliográficas, unas 340 fichas bibliográficas constituyen, por así decirlo, el legado bibliográfico importante de don José Cecilio del Valle, sin contar sus biógrafos, don Ramón Rosa, don Luis Bungarder, don Pedro Tobar Cruz y otros como Juan Valladares, que han trabajado distintos aspectos de la personalidad de don José Cecilio del Valle. Doctor Barrios, creo que el Estado de Honduras, desde Marco Aurelio Soto, luego en ocasión del centenario del primer centenario de muerte en 1934, que el Congreso autorizó repatriar, darle autorización al Poder Ejecutivo para que se vinieran, hiciera todas las diligencias que permitieran realmente que repatriar los restos mortales de esa parte realmente interesante, que creo que la imagen por sí misma ya nos dice todo. Así es. Ahí dice la Biblioteca de Valle, una joya que se conserva. Ahí pueden ver ustedes, selecto teleauditorio, esto nos hemos auxiliado de ese reportaje tan monumental que en el año 2014 hizo el diario El Heraldo. Y nosotros como vallistas tenemos que hacerlo también. Pero también hay una noticia bien importante que hay que darle al selecto teleauditorio. La conferencia que se realizó en la Universidad Nacional Autónoma en el Centro Regional de Juticalpa. Licenciado, con eso van a ser sus últimas palabras porque el tiempo nos apremia, pero recordemos cómo fue ese intercambio tan interesante que hubo, por qué lleva el nombre del año académico José Cecilio del Valle. Como recuerdan nuestros televidentes a lo largo de todos estos programas, que desde el 8 de diciembre del año recién pasado hemos estado en el desarrollo de la Cátedra Morazánica, el
de Valle. La universidad, la Cátedra de Valle, la universidad ha acordado que el año académico 2016 sea en honor a don José Cecilio del Valle. El sábado 27, en la Casa de la Cultura de la ciudad de Juticalpa, dictamos una conferencia titulada Vida y obra de José Cecilio del Valle, con los estudiantes de la clase de la asignatura Historia de Honduras, con el cuerpo de docentes del CRAED de Juticalpa, dictamos esa conferencia. Fue realmente interesante, recibió una recepción muy fina de parte. No nos podemos quejar, ¿verdad? No nos podemos quejar. Y eso ha despertado el interés para que en otros sitios, en otros lugares de nuestra nación, podamos dictar distintas conferencias a lo largo y ancho del país. Así que nos sentimos muy contentos, muy entusiasmados de que la divulgación sobre la obra, la vida de don José Cecilio del Valle sea conocido y llegue a más hondureños. Gracias al oportuno apoyo del Congreso Nacional a través de su presidente, el doctor Mauricio Oliva Herrera, podamos realmente continuar desarrollando a todo lo largo del año 2016 esta Cátedra de Valle, que es de sumo interés para que la personalidad, la figura, la obra de don José Cecilio del Valle llegue a más y mejores televidentes. Así estamos ya casi concluyendo este programa, un programa más de la Cátedra de Valle, y como decíamos desde el principio, es un programa dirigido al pueblo para que se dé cuenta de esta figura de perfil continental que tanto hay que estudiarle, tanto hay que verla, y cerramos este programa nuevamente agradeciéndole al Todopoderoso por la oportunidad que nos da, y obviamente que a nuestros patrocinadores, que es el Congreso Nacional y en particular el doctor Mauricio Oliva, con la sentencia que dice: soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. Hasta la próxima, no nos cambie. Bendiciones para todos, pueblo hondureño. La Cátedra de Valle, un programa dirigido a divulgar las vivencias de un hondureño con perfil continental. ¿Qué conoce usted de la vida y la obra de José Cecilio del Valle? ¿Un intelectual que se adelantó a su época? ¿Es un héroe? ¿Es un prócer? ¿O es un traidor? La Cátedra de Valle, conducido por el Premio Nacional de Ciencia Horacio Barrios y el reconocido historiador Ismael Cepeda Ordóñez. Todo lo concerniente a la historia de José Cecilio del Valle, véalo en Canal 20. Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar. José Cecilio del Valle. Este es un aporte del Congreso Nacional con el arte y la cultura del país.